La justicia peruana evaluó el pedido de la Fiscalía de ordenar detención preliminar por flagrancia contra el expresidente Pedro Castillo. Entre tanto, la presidenta Dina Boluarte descartó adelantar las elecciones y confirmó que Perú realizará la cumbre de la Alianza del Pacífico. Tenemos reporte desde la ciudad de Lima. El Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que busca blindar a nivel federal el matrimonio igualitario. De esta manera se busca proteger un derecho y también evitar un escenario como el que ya tuvo lugar con la revocatoria de la ley que permitía la interrupción del embarazo. La estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner va en camino hacia los Estados Unidos luego de que Rusia aceptara liberarla a cambio de la liberación del traficante de armas ruso Viktor Bout. Hay reacciones mixtas por el contexto de la guerra en Ucrania y también porque el liberado ruso se considera el mayor traficante de armas de la historia. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Santiago López González, gracias por estar con nosotros hasta ahora. Vamos a comenzar en Perú para actualizar algunos de los hechos más recientes que han tenido lugar en este país en torno a la destitución del presidente o ya expresidente Pedro Castillo, quien permanece bajo custodia de las autoridades peruanas. Para ello vamos entonces en directo hasta la ciudad de Lima. Allá se encuentra mi compañero Francisco Zacarías desde la capital peruana con más detalles. Francisco, muy buenas tardes. ¿Y en qué fundamenta la justicia peruana ese pedido de la Fiscalía de detención preliminar de 7 días contra el expresidente Pedro Castillo? Santiago, muy buenas tardes. El juez Juan Carlos Checkley validó la posición de la Fiscalía que señalaba que para tener éxito el delito de rebelión no era necesario que esté consumado. ¿Qué aconteció? Es que la Fiscalía venía señalando que Pedro Castillo hizo una violación flagrante de la constitucionalidad y el orden democrático y al disolver el Parlamento y convocar a las Fuerzas Armadas para que respalden su medida extrema, esto constituía el delito grave de lo que se está hablando en estos momentos de conspiración y también de rebelión. Esto fue rebatido por la defensa de Pedro Castillo, que señalaba que no puede existir el delito de rebelión ni tampoco de conspiración, porque para que eso se constituya se requiere el alzamiento en armas. Pedro Castillo no se alzó de armas y tampoco violentó al Parlamento. Pues bien, el juez Juan Carlos Checkley, luego de oír las ponencias, terminó por apoyar la posición de la Fiscalía. Es así que Pedro Castillo va a tener que tener una detención preliminar por 7 días en la prisión de Barbadillo, donde es compañero de celda del expresidente Alberto Fujimori. Apenas comienza entonces este proceso judicial contra el expresidente Castillo. Francisco, también hace pocos minutos o hace unas cuantas horas la presidenta Dina Boluarte en unas declaraciones dijo que por ahora descarta la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. ¿Qué más dijo la mandataria? Bueno, Dina Boluarte, lo que quiere la presidenta nueva de Perú es que haya un consenso y ahorita más se enfoca en que haya la continuidad democrática del periodo 2021-2026. Ella está enfatizando esfuerzos para tender puentes con los diversos grupos del país y también generar confianza y armar un nuevo gabinete de gobierno. Vamos a escuchar lo que habló Dina Boluarte. Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso democráticamente es respetable. Creo que la asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país. Francisco, para terminar esta actualización de lo más reciente que ha ocurrido allá en Perú, muchas personas se siguen preguntando qué sigue entonces para el expresidente Castillo en materia jurídica, qué hay por delante para Pedro Castillo. Bueno,
Lo que sucede es que ahorita la defensa de Pedro Castillo se está reagrupando. Hay que tener en cuenta que no solamente renunciaron sus ministros de Estado, sino también sus abogados. El anterior primer ministro Aníbal Torres ahora lo está defendiendo y están tratando de ver cómo interponen recursos de amparo y algunas acciones en la justicia peruana, entre ellos en el Tribunal Constitucional, y en el frente externo también van a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque ellos consideran que se han vulnerado los derechos del expresidente Pedro Castillo. Entonces va a haber una actividad legal tanto de parte de la Fiscalía como de parte de la defensa de Pedro Castillo, y sobre todo en estos momentos la defensa de Pedro Castillo va a tratar de ver cómo liberarlo. Esa es la situación a la cual vamos a estar atentos en France 24. Por supuesto, muy atentos, Francisco. Muchísimas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Lima, la capital del Perú. Vamos a seguir hablando de este país porque, como lo decíamos, luego de la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte asumió como la primera presidenta de Perú, siguiendo la cadena de sucesión del cargo. Se espera que entonces esté al mando de este país hasta el 2026, aunque su permanencia va a depender, como lo decíamos, de la relación que pueda tener con el Parlamento o con la oposición de derecha. Veamos de quién se trata. Luego de un tsunami político en Perú, Dina Ercilia Boluarte Segarra se convirtió en la primera mujer en la historia de ese país en juramentar como presidenta, luego de la destitución de Pedro Castillo. Proveniente del departamento de Apurímac, la política de 60 años aseguró que defenderá la soberanía nacional y que cumplirá con la Constitución durante su primer discurso ante el Congreso Legislativo. Me comprometo ante el país a luchar porque los nadies, los excluidos, los ajenos tengan la oportunidad y el acceso que históricamente se les ha negado. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. La nueva mandataria de Perú es abogada de profesión, tiene una larga carrera política y hasta este 7 de diciembre se desempeñó como vicepresidenta y titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero también estuvo en la mira de la oposición, luego de ser investigada por tráfico de influencias y corrupción, aunque su caso fue archivado esta misma semana. Por ahora se espera que Boluarte esté al mando hasta el 28 de julio de 2026, fin del actual mandato. Sin embargo, su permanencia dependerá de su relación con el Parlamento y la oposición liderada por la derecha de Keiko Fujimori, quien dio la bienvenida a la nueva presidenta. Saludo la juramentación de Dina Boluarte como primera presidenta del Perú. Deseo que su gestión se cumpla en respeto a la institucionalidad democrática, separación de poderes y por el desarrollo de nuestro país. Para ello podrá contar con el apoyo y respaldo de Fuerza Popular. Durante su ceremonia de juramentación, Boluarte pidió un plazo para lograr una tregua entre los diferentes actores políticos y llamó a que se abran los canales de diálogo para acabar de una vez por todas con la crisis política de Perú. Dejamos Perú, nos vamos ahora hasta Estados Unidos porque el Congreso de ese país aprobó un proyecto de ley que busca blindar a nivel federal el matrimonio igualitario. El texto además protege de la discriminación en caso de que el Tribunal Supremo decidiera revocar este derecho ya adquirido, como ya lo hizo con el derecho a la interrupción del embarazo. La Cámara de Representantes de mayoría demócrata validó este proyecto con 258 votos a favor y 169 en contra, después de que el Senado se hubiera pronunciado en la misma línea el pasado 29 de noviembre con 61 votos positivos y 36 negativos. Ahora se espera solamente que el presidente Joe Biden en la Casa Blanca lo ratifique para que pueda entrar en vigor a nivel federal. La legislación promueve que el gobierno federal reconozca el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo, si es legal en los estados donde se casaron. El mismo principio se aplica a las bodas interraciales. Hoy defendemos los valores que la gran mayoría de los estadounidenses aprecian, una creencia querida, una creencia en la dignidad, la belleza y la divinidad, la chispa de la divinidad en cada persona, un respeto permanente por el amor tan poderoso que une a dos personas.
Y en otros temas, la 2 veces medallista de oro del baloncesto Brittney Griner, que había sido condenada a 9 años de prisión en Rusia, fue intercambiada por Víctor Bout, el llamado mercader de las armas, un extraficante de armas considerado el mayor de la historia. Hay polémica en torno a este tema, hay polémica en torno a esa decisión que ha tomado el gobierno de Washington, tomando en medio pues la guerra en Ucrania y porque el intercambio de la deportista se realizó por un reconocido delincuente. Veamos más detalles en el siguiente informe. Brittney Griner es libre. Así lo confirmó el presidente estadounidense Joe Biden, escoltado por la esposa de Griner, su vicepresidenta y el secretario de Estado. Hace un momento, junto a su esposa Cheryl, en la oficina oval, hablé con Brittney Griner. Está a salvo, está en un avión, está camino a casa. Griner, campeona olímpica de baloncesto, fue detenida en Rusia el pasado mes de febrero por tener aceite de cannabis en su equipaje al entrar a ese territorio. En agosto fue condenada a 9 años de cárcel por contrabando y posesión de drogas. Estados Unidos ahora enfoca sus esfuerzos en la liberación de Paul Whelan, un exmarín acusado de espionaje también arrestado en la nación euroasiática el pasado 2018. Después de meses de detención injusta en Rusia, Brittney Griner está de camino a casa con su esposa Cheryl y otros de sus seres queridos. No cesaremos en nuestros esfuerzos hasta que Paul Whelan también regrese con su familia. Brittney fue intercambiada por quien era considerado uno de los hombres más buscados del mundo, el ciudadano ruso Víctor Bout, un traficante de armas conocido como el mercader de la muerte. Y seguimos profundizando en este tema porque también hay controversia respecto al intercambio entre Rusia y Estados Unidos, porque hay otros ciudadanos estadounidenses condenados por las autoridades de Moscú, entre ellos Paul Whelan, antiguo integrante de infantería de la Marina de Estados Unidos, quien se mostró completamente decepcionado, asegurando que la Casa Blanca no ha hecho lo suficiente por su liberación. El hombre está condenado a 16 años de prisión por cargos de espionaje que siempre ha negado. La reacción se produce a poco de que se cumplan ya 4 años de su arresto en tierras rusas. Pasamos a otros temas de la actualidad. En Ucrania, las bajas temperaturas y también las condiciones que trae el invierno boreal ha dificultado las operaciones que compromete la guerra en el terreno. Nuestra enviada especial a Ucrania, Catalina Gómez Ángel, nos explica por qué y nos da más información en su reporte. Esta lluvia es una de esas condiciones climáticas que marca las mayores dificultades ahora que llega el invierno. Estamos en la ciudad de Dnipro, a 4 horas del frente del Donbass, de donde regresamos anoche, y allí nos contaban quienes pelean en ese frente que en este momento, cuando regresa el agua y se descongela la nieve que ha caído en los últimos días, hace imposible la vida en esas trincheras que cada vez son más activas, especialmente en la ciudad de Bakhmut, donde la pelea se intensifica cada día más, pero también nos cuentan que trae sus ventajas porque esta niebla hace casi imposible el vuelo de los drones, que son fundamentales en esta guerra que comenzó el 24 de febrero. Solamente anoche los rusos volvían a lanzar 14 drones de fabricación iraní, drones kamikaze que fueron interceptados por las defensas ucranianas, pero allí en el frente nos cuentan que hay 2 tipos de drones que hacen la vida imposible tanto para unos como para otros. El primero es el dron Orlan, un dron ruso que vuela bastante alto y que tiene una cámara con bastante precisión que ayuda a dar mensajes y a precisar la artillería, lo que hace que los rusos estén atacando con mayor precisión, especialmente en la posición de Bakhmut, pero los ucranianos también usan sus drones, especialmente drones comerciales, los típicos que se consiguen en cualquier tienda, que ellos utilizan para también controlar las posiciones enemigas, y estos son dados especialmente por los voluntarios ucranianos. Estamos en una estación de gasolina, por ejemplo, donde cada litro que se consume da un grivna, o la moneda ucraniana, para comprar esos drones que ayudan a los soldados en el frente de batalla.
Catalina Gómez Ángel, reportando desde Ucrania. En otros temas, Arabia Saudita y China firmaron acuerdos estratégicos integrales con el fin de profundizar los lazos entre estos dos países. Esto se dio durante la visita de Estado que está realizando el presidente chino Xi Jinping, en la que calificó a Riad como un socio muy importante más allá de Occidente para el desarrollo, la paz y la estabilidad mundial. Los líderes de ambos países manifestaron su voluntad también de aumentar el comercio de petróleo, también implementar proyectos energéticos y promover la inversión en ambos países. Con esto llegamos al final de las noticias aquí en France 24. Siga con nosotros. Buenas tardes.